está para mí. Sí, ¿dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí, te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí. Sí. Muy buenos días, apreciados estudiantes. Hoy es nuestra quinta teleclase en el curso de Desarrollo Socioemocional y pues me alegra saber que están allí conectaditos, muy activos para participar en esta teleclase que hoy, como es prometido, vamos a hacer un juego, un poco de evaluación de todo lo que hemos venido desarrollando en el ejercicio de estos encuentros. Entonces, ánimo. Vamos hoy a trabajar un temita que nos quedaba pendiente, que eran las características del desarrollo socioemocional en la adolescencia, y luego vamos a hacer un Kahoot para ver qué tanto han apropiado las temáticas que teníamos en el curso. Entonces, bienvenidos todos, me alegra que estén ahí súper conectados, les agradezco mucho las participaciones que han hecho en los foros, esa entrega puntual que han hecho de las tareas. Sé que todavía hay unos que están haciendo todo el proceso de activación de cursos, pero bueno, todavía tenemos un tiempito ahí de unos 3 días porque nuestra unidad se cierra el 16, ¿no? Entonces mucho ánimo, la idea es que logremos entregar todas esas actividades que tenemos ahí pendientes. Entonces, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar, Máster, si me ayuda con las diapositivas, vamos a trabajar un poco eso que les dije sobre cómo generamos esas características o cómo se generan esos vínculos afectivos en la adolescencia, ¿no? Para eso vamos a iniciar un poco con la pregunta de nuestro foro, pues es la estructura que ya tenemos consensuada con ustedes, porque la idea es también que seamos muy dinámicos. Entonces, nuestra pregunta hoy en el foro de las teleclases, recuerden que vamos a estar desde las 7 de la mañana, en tecitos de las 7 de la mañana, con ustedes acompañándolos en el foro. Entonces, es importante que contesten estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las palabras más recurrentes que escuchamos cuando se hablan de los adolescentes y de la adolescencia como tal? Entonces, repito, nuestra pregunta del foro es: ¿cuáles son esas palabras más recurrentes que escuchamos cuando se hablan de los adolescentes? ¿Qué creen? Entonces, ánimo, que estoy ahí en el foro esperando sus respuestas. Entonces, como iniciamos ya la apertura de la unidad 2, recuerden que desde el 9 de marzo está abierta, vamos un poco a abordar qué es lo que vamos a hacer en esa unidad 2, por qué lo vamos a hacer, cuáles son las actividades que tienen que entregar. Entonces, el tema de la unidad 2, así como el tema general de la unidad 1, fueron las características socioemocionales de la infancia y de la adolescencia. La unidad 2 tiene como título la herencia. Entonces, vamos a tratar de abordar en esa unidad 2 3 temas fundamentales. 1, todo lo que tiene que ver con la parte de la herencia, en términos de influencias tanto ontogenéticas como filogenéticas. Después vamos a desarrollar esos conceptos. 2, el tema de personalidad y el tema de inteligencia emocional. Entonces, sé que en otras clases ya han venido afianzando mucho el concepto de inteligencia emocional. Acá también lo vamos a desarrollar un poco, pero vamos a asociarlo con herencia y con personalidad. Entonces, esos van a ser los 3 temas fundamentales de esta unidad, ¿no? La herencia, la personalidad y la inteligencia emocional. Para eso hemos construido 3 actividades. 1, un foro donde ustedes van a tener la posibilidad de reconocer esas influencias que tenemos en nuestro medio, pero también a nivel, en este caso, de familia, de especie humana. Vamos a tratar de responder en el foro estas 3 preguntitas básicas, ¿no? 1, ¿qué es la herencia en un ser humano? 2, ¿qué significa la ontogénesis y la filogénesis? Y 3, vamos a describir un poco los rasgos de esos 2 conceptos fundamentales, desde la onto y desde la filo,
que nos identifican a nosotros mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el color de piel, los rasgos del rostro, el cuerpo, las enfermedades hereditarias que en muchas ocasiones tenemos. Entonces vamos a tratar de reconocer qué nos hace nuestros y qué nos hace pues a nosotros mismos como particulares, y qué traemos de nuestras familias, qué traemos de ese acumulado histórico como especie humana. Entonces, ese primer foro de la unidad 2 va a estar centrado hacia eso, hacia reconocer toda esa influencia tanto ontogenética como filogenética de nosotros en aras de saber cómo se construye ese desarrollo socioemocional. Entonces, otra cosa importante, tenemos otra tarea que se denomina herencia, inteligencia emocional y personalidad. La idea de esa tarea, como allí se los describen en el foro, es que ustedes logren revisar un poco las lecturas que hay de los factores en términos sociales, psicológicos y biológicos que influyen en la construcción de nosotros, en nuestra personalidad, y a partir de eso puedan armar una diapositiva, pues si pueden 2 pestañitas nada más, una diapositiva, unas 2 diapositivas, donde esa relación de esos 3 conceptos se logre ver. Y para eso, pues efectivamente se van a aproximar con los recursos que hay ahí. Entonces descarguen todas esas lecturitas, esos links que tienen en esa parte de la tarea, y logren hacer una presentación en PowerPoint de 2 hojitas nada más, donde evidentemente ustedes logren un poco pensarse la relación entre herencia, entre inteligencia emocional y entre personalidad. Y luego entonces vamos a terminar esa unidad con una tarea que básicamente versa sobre la personalidad, que es un informe donde ustedes expliquen los resultados, ¿sí?, de un ejercicio como una especie de test de personalidad de nosotros para saber qué es lo que predomina en nuestra personalidad. Entonces van a descargar el ejercicio número 4, así se llama esta tarea, y van a mirar cuáles son las preguntas, digamos, que están allí. ¿Cuáles son esas preguntas que están ahí? Van a hacer esa especie de test de personalidad y ustedes van a tratar de mirar cuáles son los rasgos más predominantes en esa personalidad que es producto, digamos, de la medición de este test. Entonces, esas son nuestras 3 tareas para la unidad 2. La idea es que cualquier duda, cualquier pregunta, no se les olvide que yo estoy muy pendiente en ese foro de inquietudes de la unidad 2 y en el foro de ayuda técnica también, para aclararles todo lo que tenga que ver con este ejercicio de la unidad 2 como tal. Entonces, muchísimas participaciones es lo que espero. Yo los estoy leyendo constantemente, créanme, les estoy haciendo una realimentación en los foros de lo que ustedes hasta ahorita han podido tratar de compilar en ese ejercicio. Entonces, espero que no perdamos ese activismo. Entonces, esos son las 3 tareas que tenemos en este momento. Entonces, ahora sí, entremos en materia, ¿no? Hemos trabajado en estas clases un poco sobre las características del desarrollo socioemocional en la infancia. Vamos a ver un videíto importante antes de continuar acá. Es un video, ¿sí?, sobre el desarrollo de los vínculos afectivos. Entonces, iniciamos. Etapas de desarrollo social y afectivo. A medida que los niños crecen, desarrollan capacidades cognitivas y motoras, pero no solo eso, también desarrollan capacidades a nivel social y afectivo, lo cual es muy importante debido a que el crecimiento de vínculos afectivos es una necesidad del ser humano. Por eso es significativo que aprendas las etapas por las que transitará tu hijo en este tipo de desarrollo, ya que el no haber pasado un buen proceso en el crecimiento social y afectivo se generará que el niño en la edad adulta tenga dificultades para relacionarse con las demás personas y con el mundo que lo rodea. Es por ello que hoy hablaremos de cada una de las etapas. En la primera etapa, de los 0 a 2 años, el niño está centrado en sí mismo y sus relaciones están limitadas al entorno familiar. Por eso es importante que la madre brinde un apego seguro, es decir,
Debe tener demasiado contacto físico con el bebé, mirarlo con ojos amorosos, darle seguridad tanto emocional como física, atendiendo su angustia, ya que en esta etapa dominan las emociones como ira, dolor, placer y miedo. Para culminar adecuadamente esta etapa, te sugerimos que hables y juegues con él. Cuéntale cómo es el mundo. Además, estimula sus sentidos visuales, auditivos, táctiles y olfativos. Asimismo, vigílalo, pero dejándolo explorar su entorno, dejando que se ensucie y aprenda de sus errores. Ahora, de los 3 a los 6 años, comienza la etapa de satelización del niño. Es decir, él estará más independiente, pero siempre girando en torno a sus cuidadores. Aquí el niño no se alejará mucho. Al mismo tiempo, las relaciones socioafectivas se dan de manera predominante en el entorno familiar, pero entra en escena el entorno escolar. Principalmente, allí verás que comienza a desarrollarse la personalidad. Puede ser tímido, extrovertido y optimista. A esta edad son muy curiosos, así que te recomendamos que respondas sus preguntas de manera entusiasta, honesta y alegre. Además, este es el momento para que comiences a delegarle sus primeros deberes en el hogar: ordenar sus juguetes, tender la cama, recoger la loza después de comer, entre otras. Es el momento para enseñarle normas básicas de socialización, como saludar, despedirse, agradecer y pedir favores. Como ven, la seguridad que le brindemos en esta etapa será muy importante. Y para los niños de 7 a 12 años se debe tener en cuenta que en esta etapa se consolida la socialización del niño y el entorno escolar, empezando a predominar sobre el entorno familiar y los amigos, que son muy importantes en esta etapa. También comienza el desarrollo de las actitudes como responsabilidad, respeto, sociabilidad, generosidad y emprendimiento. En esta edad es muy importante que apoyes la exploración del talento y que pueda empezar a participar en actividades extracurriculares. Además, es importante que en la pauta de crianza no le enseñes la competitividad como regla de vida y que no prometas para incumplir. Si prometes algo, cúmplele. Finalmente, ten en cuenta que para tener hijos felices es muy importante que se desarrollen social y afectivamente. Y para promover este desarrollo, además de los que ya vimos, te sugerimos unas cosas más. Observa permanentemente sus interacciones con adultos y con otros niños, así podrás saber cómo lo hace y también sabrás si necesita ayuda para relacionarse, por ejemplo, si es muy tímido o inseguro. Nunca lo asustes, eso genera apego inseguro. No uses frases como: si sales a la calle te va a llevar un loco, si te portas mal te van a regalar, si te despiertas en la noche te va a comer el coco, si no me obedeces me voy a ir de la casa. Dale reconocimiento, pero no solo a sus logros, también al esfuerzo y al avance que realice en cada actividad. En síntesis, las etapas de desarrollo social y afectivo están divididas por edades, donde en cada una de ellas se evidencian los aspectos que se deben tener en cuenta para que el niño, con el transcurrir del tiempo, logre un muy buen proceso en el desarrollo de las capacidades afectivas y sociales, generando así una muy buena relación con los demás. Bueno, muchísimas gracias por ver el video, y lo que quería era que nos aproximáramos al tema de hoy y que recordáramos un poco lo que veníamos trabajando antes sobre las características del desarrollo socioemocional de la infancia, porque nos vamos a centrar en los adolescentes. Entonces, importante saber estas etapas, mirar, Máster, por favor, con las diapositivas, vamos a mirar un poco qué es, en términos de desarrollo socioafectivo, lo que marca el paso de una etapa, ¿no? En el video vimos que ellos, la primera clasificación que hacen de la infancia va de 0 a 3 años. Entonces, digamos que acá vamos a reducir un poco los límites de esa edad y vamos a saber, en términos del desarrollo afectivo, qué pasa con los niños desde el nacimiento hasta el primer año. Entonces, efectivamente hay estas características. Uno, que se tienen que establecer relaciones de confianza y seguridad a través de padres y cuidadores, ¿no? Era lo que en el video se conocía como contacto físico. La proximidad a esa edad es fundamental para el desarrollo afectivo en los niños. Entonces, otra cosa importante en esta etapa, digamos del nacimiento al año, es que demuestran
emociones de enojo, de sorpresa, de angustia, de interés y de frustración. Los niños a esa edad, como efectivamente están tratando de gozarse un espacio y un ambiente de confianza y seguridad, es necesario que haya proximidad, le gusta estar muy cerquita de esas personas y por eso les gusta que los apapachen, que los acurruquen, ¿sí? Que los abracen mucho, y ellos en términos de eso expresan ciertas emociones. Puede ser de alegría, de sorpresa, de angustia también cuando esa proximidad no se da, ¿sí? La frustración, etcétera, etcétera. Entonces son de las primeras emociones que los niños comienzan a desarrollar en ese momento. Otra cosa es que efectivamente el llanto es una forma de expresión de sus necesidades. A esa edad debemos conocer los diferentes tipos de llanto que hay en los niños. Para mamás y para educadores creemos que es que los niños lloran de la misma manera y no es cierto. Si uno es muy observador y tiene mucho tacto, logra en ellos entender las diferentes formas de llanto que existen. Entonces hay un llanto que puede ser, digamos, porque están incómodos en términos de sus necesidades fisiológicas, bien porque estén con el pañal sucio, pero también cuando tienen hambre, pero también cuando simplemente necesitan ese besito, pues, que les da mucha confianza. Entonces hay formas en que los niños manifiestan esas necesidades y no todo tiene que ver a nivel físico, también hay necesidades a nivel afectiva que el llanto logra transmitir. Entonces para eso hay que estar muy pendientes, ¿no? Tener mucho tacto. Otra cosa es que ya responden al nombre, ya saben que cuando uno les dice Juanito es Juanito y cuando dicen Mateo es Mateo. Entonces ya logran reaccionar, logran responder, logran voltearse en ocasiones y ya tienen claridad de que ellos, pues parte de la identidad de los niños se está formando ahí y que el nombre juega un papel fundamental. Entonces, eso son como las características de ese desarrollo afectivo desde el nacimiento hasta el año. Luego pasan efectivamente a la etapa de 1 y 3 años, ¿no? Entonces aquí ya comienza lo que en el video pues ya aparecía como la enseñanza de las normas y la enseñanza de las reglas, porque en esta etapa es fundamental para la autorregulación y para el conocimiento de los límites. Entonces acá efectivamente las pataletas son muy comunes. Recuerden que las pataletas en los niños también son formas de manifestación de esa frustración o de esos caprichitos que dice uno, pero es una forma fundamental de esa adquisición de identidad. Entonces, es decir, no quiero esto y tienes que respetarme, que en ocasiones no lo quiera, y para eso efectivamente armó la pataleta. Entonces hay que ser, como educadores y como padres de familia, hay que ser muy pacientes con eso y enseñarles un poco lo que se puede, no se puede hacer, y eso implican reglas, y eso implican límites, y por último implican normas, ¿no? Es la época del egocentrismo. Recuerden que ahí, sobre todo los 2 años, es de las épocas más complejas de los niños, es la constitución del mundo desde el yo y desde el no, como límite frente al otro, ¿no? Es decir, ahí de las palabras más predilectas del niño de 2 años es no y esto es mío, y por ende uno allí también le toca respirar en ocasiones, pero con muchas estrategias y mucho amor para tratar de consolidar ese mundo en el que el niño comienza ya a entender que está fortaleciendo, digamos, esa parte que significa el yo. Entonces, otra importante de las cosas más maravillosas que tienen los niños a nivel afectivo es que pueden consolar a otros niños, ¿no? Cuando comienzan a sentir el llanto de los demás, son los niños que van hasta donde el otro y o le acarician o le dicen no llores, no llores. Esa etapa es ahí, digamos, donde se juega en términos afectivos la idea de reconocer al otro desde los propios zapatos. Así ustedes no lo crean, es la época en que los niños lloran cuando otro llora, o van hacia donde el niño que está llorando le preguntan qué le pasa o le dicen no llore. Entonces comienzan a consolarse efectivamente entre ellos mismos. Otra cosa importante es que las emociones son intensas, eso ya lo veíamos también en otras teleclases. Las emociones son intensas, son de corta duración y efectivamente son de control muy débil.
preguntan siempre por sus padres, es la época en que el niño todo el tiempo necesita saber dónde está su mamá, dónde está su papá, por qué no están con él, y es la época de responder todas esas preguntas que para los niños son importantes. Y aquí entonces comienzan a aparecer ya no tanto los afectos del primer momento, que es ese sentimiento de abandono que en ocasiones se siente, sino comienzan ya a aparecer los celos, comienza ya a aparecer emociones de orgullo, emociones de afecto, y por eso les decía que esa constitución del mundo entre el yo y el tú, que es fundamental a esa edad entre 1 y 3 años, comienzan a aparecer esas emociones, ¿no? De celos frente al otro y lo que uno llama de el egoísmo, pero ese egoísmo efectivamente hace parte del egocentrismo en el que el niño está, donde asume que es el centro del mundo y que todos debemos estar a su servicio. Entonces, una época de lo que les digo como educadores, de muchas estrategias, de mucha intervención sobre los límites, sobre las normas para evitar agresiones, para evitar que se vayan a maltratar entre ellos mismos, y fundamental entender que son procesos normales, ¿no?, en el desarrollo de los niños. Luego aparece la etapa, efectivamente, de 3 a 5 años, Máster, por favor, nos ayuda con las diapositivas, de 3 a 5 años, donde ya disfrutan el estar jugando con los otros niños, empiezan a compartir con los demás, tienen la necesidad de que les hablen de manera clara, ¿sí?, de acuerdo efectivamente a su edad y a su maduración, y entender que cada acción que hagan tiene sus consecuencias. Necesitan mucha motivación. Yo les decía también en la segunda teleclase que de los tips fundamentales para tratar de fortalecer esta dimensión afectiva es que los niños necesitan mucho refuerzo, necesitan mucha motivación, de entender que lo que hacen para alguien tiene importancia y es importante que sean para ustedes. Expresar entonces ese apoyo y mostrarles lo bien que hicieron y lo que pueden llegar a hacer, ¿no? Empiezan a hacerse responsable por sus actos, empiezan realmente a usar palabras para dialogar con los demás y tratar de resolver los conflictos. Recuerden que en la etapa anterior, de 1 a 3 años, el niño es muy egoísta en términos de egocentrismo, ¿no? Pero acá, de los 3 a los 5, ya entonces comienzan a explicar por qué se sienten mal, por qué no debieron los demás hacerles eso, comienzan a sentir una tristeza que pueden verbalizar. En esa etapa comienza realmente los niños a utilizar más palabras que a reaccionar, ¿no? Los amigos se vuelven importantísimos para ellos, más incluso que los adultos, entonces comienzan ya a sentir la necesidad de jugar con otros niños, no tanto pues estar allí muy pendiente de su mamá, como si pasaba desde en la primera etapa, que era de 0 a 1 año, donde ese contacto físico era fundamental. Acá ya los niños comienzan a entender que es que pueden y les gusta jugar más con los otros niños que con los propios adultos, y sobre todo ya comienzan a tener un poquito más de confianza y ya pueden jugar sin ningún problema, sin supervisión, pues toca estar muy pendiente de ellos igual, pero ya comienzan a sentir que pueden jugar solos, ¿sí? Si ven un resbaladero, si ven alguna piscina de pelotas, ya lo pueden hacer por sí mismos, ya disfrutan estar, digamos, en compañía de personas de su edad, y eso implica pues que ya comiencen a entender que lo pueden hacer por sí solos con absoluta independencia y autonomía, ¿no? Entonces ahí hay un bebé pues intentando sobrepasar ese obstáculo, fortaleciendo un poquito toda la parte del tono muscular que es importante para ellos. Entonces digamos que este recorderi sobre las distintas etapas del desarrollo afectivo en la primera infancia, que ya habíamos trabajado en las teleclases anteriores, nos facilita un poco entender lo que es y será el desarrollo socioemocional en la adolescencia. Recuerden que en esta primera unidad estamos tratando de comprender por qué la calidad de las relaciones, ¿no?, y el bienestar emocional de los niños repercute efectivamente en la adolescencia como tal. En la adolescencia, recuerden que hay 2 momentos, que es la pubertad y luego la adolescencia propiamente. El desarrollo emocional es una tarea difícil
bastante difícil porque los adolescentes allí están intentando formarse un sentido de identidad, ¿no? Y así como la Asociación Estadounidense de Psicología lo plantea, efectivamente la identidad se forma por dos nociones fundamentales, y es la idea del autoconcepto y de la autoestima. Nosotros en alguna teleclase anterior habíamos trabajado la idea de la dimensión personal social de la que habla el Ministerio de Educación Nacional en Colombia, y que también integran estos dos conceptos. En la adolescencia estos dos conceptos realmente requieren y van a exigir una relevancia bastante compleja, ¿no? Porque uno se denomina autoconcepto, según esta Asociación Estadounidense de Psicología, al conjunto de creencias sobre uno mismo que incluyen objetivos, roles, intereses, valores, creencias religiosas o políticas. Entonces imagínense allí qué se pone en juego en términos de un adolescente que intenta construir su identidad, construir su lugar en el mundo, intenta construir, digamos, lo que va a ser él y lo que lo va a definir como persona más adelante. Entonces, si desde la primera infancia uno no logra en los niños tratar de fortalecer lo que yo les decía antes, de ese apoyo mutuo, de esa importancia sobre sus intereses, sobre sus necesidades, pues vamos a tener adolescentes realmente inseguros, realmente, digamos, muy lejos de esta idealidad que tenemos, y es que crean en ellos, ¿no?, de sus límites, de las potencialidades que tienen. Entonces, importante trabajar la idea del autoconcepto en la adolescencia, porque es la forma en que los demás nos ven y la forma en que uno mismo se ve. Y no es fácil, porque eso tiene serias implicaciones en los adolescentes, ¿no? Recuerden que es un periodo de mucha vulnerabilidad, de mucha presión y de mucho estrés a nivel social y también personal. Entonces, otro concepto importante es la autoestima, ¿no? Es cómo se siente la persona con relación a su autoconcepto. En algunas clases, ustedes están también viéndolas, estamos trabajando la idea de la autoestima, porque lamentablemente en Colombia, sí, de las personas que más aumentan la tasa de suicidios son los adolescentes. Hay unas cifras importantes, unas estadísticas importantes que comienzan con la infancia, pero marca su récord en los adolescentes. Y mucho tiene que ver con estos dos conceptos, con el autoconcepto y con la autoestima. Nuestros adolescentes, debido a todo esa influencia, digamos, externa, esa influencia de los medios de comunicación, de las redes sociales, de esos retos, digamos, en los que están generando mucha angustia, están generando mucha depresión, están generando mucha melancolía, muchos trastornos a nivel alimenticio, etcétera, que hacen evidentemente que el adolescente pierda ese sentido de la vida, y que nuestro país redunde automáticamente en el incremento que tenemos de las tasas de suicidio, ¿no? Entonces hay que trabajar como futuros docentes, ustedes que están formándose para eso, y si logran estar en instituciones donde los chicos estén en pubertad y adolescencia, fortalecer mucho esto que tiene que ver con el desarrollo de la afectividad, y básicamente en estos dos conceptos, ¿no? Cómo generamos en los adolescentes esa seguridad de lo que son y de lo que quieren ser, frente a también esa presión social que tienen a nivel externo. Entonces, digamos que ahí la pregunta es, ¿qué es un adolescente, no? Y por eso, ¿se acuerdan de lo de las palabras del foro? Que la idea es que estén allí mostrando cuáles son esas palabras más recurrentes que hablamos de los adolescentes. Cuando pensamos en un adolescente, ¿en qué pensamos? Es, en última, nuestra participación en el foro. Entonces, yo sé que van a salir muchísimas respuestas de problema, etapa difícil, bastante precoz, el adulto precoz. Bueno, yo sé que ustedes ahí están muy activos, y la idea es que la podamos charlar en el foro más tardecito, pero aquí la pregunta es, ¿qué es un adolescente, no? ¿Y qué es esa etapa de la adolescencia? Entonces, la etapa de la adolescencia efectivamente inicia, bueno, aquí se marca como desde los 13, 14 años en nuestra legislación. Entendemos que hay dos momentos: está la pubertad, que termina después de la primera infancia, o de la infancia intermedia también, que llamamos, que va desde los 7 años a los 12, que se puede extender hasta los
los 13 y los 14, y efectivamente lo que ya llamamos adolescencia, que va efectivamente después de los 14 y podría extenderse hasta los 18 años, ya cuando uno dice se convierte en mayor de edad. Entonces digamos que fundamental entender que es un periodo de madurez emocional, de madurez social, que les facilitará, o al menos en teoría, ¿no?, desempeñarse adecuadamente en la vida adulta. Entonces es una etapa crítica, es una etapa con graves problemas, es una etapa de mucha crisis en términos de la personalidad, y es una etapa de mucha rebelión. Yo les decía de muchos desafíos frente a la autoridad. En teleclases anteriores, digamos que en términos de los periodos evolutivos, uno podría decir los 2 años en la infancia son difíciles, ¿no? Y la adolescencia en términos de la vida es ese periodo donde volvemos a tener 2 años en términos de desafíos, de reafirmación, de búsqueda incesante de nosotros mismos en términos de identidad, en términos de personalidad, y también de muchas crisis, ¿no? Entonces la adolescencia es esta etapa donde nos cuestan muchas cosas, pero de la comprensión, de la confianza, de el estar siempre ahí, digamos, con un chico o con una chica que presente ciertas dificultades, pues logramos realmente aprovechar esa etapa. Hay unos que nos pegan muy duro, hay otros que no tanto, hay personas que nos va bien, digamos, en esa etapa de la adolescencia, hay otros que no. Entonces, pero al final es una etapa necesaria, ¿no?, porque se afianzan muchas cosas también. Entonces, ¿qué vamos a analizar en la adolescencia? Un cuerpo nuevo. Recuerden que los adolescentes, cuando llegamos a esa etapa, es un cuerpo nuevo, es descubrir nuevamente muchas cosas de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones interpersonales, de nuestra propia personalidad, de nuestras relaciones también a nivel familiar, etcétera. Entonces, iniciamos efectivamente con un cuerpo nuevo porque recuerden que para las niñas se ensanchan las caderas, aparecen los senos, aparece el incremento del vello púbico, igual que en los hombres, aparece muchos dolores, aparece la menstruación, los cólicos, eso efectivamente nos altera a todo nivel. Y pues por ende debemos asimilar ese nuevo cuerpo que hay en nosotros, ¿no? La sexualidad efectivamente ya comienza también una madurez de esa identidad de género, que no es lo mismo que el sexo que traemos, ¿sí? Es posible que estemos, pues que seamos mujeres en términos fisiológicos, pero nuestra identidad cambie. Puede ser que seamos homosexuales, en este caso lesbianas, o puede ser que no, o puede ser que seamos de otras 31 identidades de géneros que pueden existir en el mundo. Entonces eso implica descubrirnos en términos sexuales, ¿no? Aparecen los amigos que se convierten prácticamente en la vida de uno, es la época en que más hacemos relaciones y cuadramos ahí muchos parches, decimos, ¿sí? Muchos grupos, estamos todo el tiempo dependiendo también de ese reconocimiento de los demás y efectivamente forjando nuestra propia identidad. Entonces, en este momento uno podría decir que las características a nivel socioemocional, Máster nos ayuda con las diapositivas, a nivel socioemocional tiene que ver con la búsqueda de ese reconocimiento, ¿no?, de la identidad que vamos a forjar de adultos, pues que ya venimos forjando realmente desde la infancia, pero que encuentra su madurez en este periodo. Construimos los proyectos de vida, porque recuerden que a ese nivel los adolescentes necesitamos construir con ellos proyectos de vida. Es fundamental porque eso va a demarcar mucha prevención, mucha promoción de enfermedades, de proyectos y planes que logren realmente hacer de nuestros adolescentes personas que tengan posibilidades de trascender en esos contextos que a veces les toca asumir en términos sociales. Pues está la aceptación y la madurez emocional, está el descubrimiento de los límites y de la edificación de esa personalidad, y esto que ya trabajábamos en términos de la rebeldía y los desafíos de la autoridad.
y de la mayor intensidad en las relaciones, ¿no? Es el periodo de estoy con mi grupo, que se marcan incluso, es la época del punk, es la época del rock, es la época de todas estas identidades juveniles que comenzamos realmente a conocer. Entonces eso podríamos a grosso modo, así rápidamente, consolidar como características del desarrollo socioemocional en la adolescencia. Eso como para terminar, digamos, esa primera unidad. Igual ustedes refuerzan esto con todos esos recursos, esas lecturas que tenemos y esos videos que tenemos en la unidad. Entonces, por favor, revisemos un poco todo ya lo que nos hace falta para apropiar lo que significa esa dimensión afectiva en términos de la infancia y en términos de la adolescencia. Entonces, ahora sí, vamos a tratar de hacer un Kahoot para evaluar esos conocimientos que tenemos de esta unidad. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo les voy a mostrar un quiz, como pues evidentemente ustedes van a tener este pregrabado. El sábado lo vamos a hacer como si estuviéramos allí, y ustedes van a responder en el foro de las teleclases el quiz sobre los contenidos de esta unidad. Entonces, nuestra primera pregunta tiene que ver con esto que les estoy proyectando aquí en pantalla, que a qué denominamos desarrollo socioemocional, ¿no? Entonces, la respuesta 1 tiene que ver con el escenario donde nos controlamos a sí mismo, el proceso donde somos mejores personas, el escenario donde podemos expresar nuestros aprendizajes o la capacidad de manifestar y expresar nuestros estados afectivos. Entonces, ustedes allí en el foro de la teleclase van a responder estas preguntas que tenemos aquí en el Kahoot, ¿no? Es decir, denominamos a desarrollo social a 1, escenario donde controlamos a nosotros mismos; 2, el proceso donde somos mejores; 3, el escenario donde podemos expresar nuestros aprendizajes; o 4, la capacidad de manifestar y expresar nuestros estados afectivos. Entonces, 1, 2, 3 o 4. ¿Qué creen? Tienen 20 segunditos para colocar en ese foro cuál es la respuesta a qué se denomina desarrollo socioemocional. Entonces, nuestra segunda pregunta tiene que ver con las características de la emocionalidad en la infancia, ¿no? ¿Cuáles son esas características que hemos trabajado en esta unidad con relación a la emocionalidad de la infancia? 1, que es intensa; 2, de control débil; 3, que es madura; o todas las anteriores. ¿Qué creen? Entonces contesten en el foro, 1, 2, 3 o todas las anteriores. Entonces estamos allí. Listo, muy bien. La otra preguntita que tenemos es: las etapas en que se podría dividir la infancia son. ¿Cuáles son esas etapas? 1, primeros pasos; 2, primera infancia; 3, infancia intermedia; o 4, primera vez. Es solo colocar los números ahí en el foro de la teleclase, ¿no? 1, 2, 3 o 4. Ahí nos toca varios números, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esos? El 1, el 2, el 3, el 4. ¿Cuáles serían esas etapas? Tienen 20 segunditos para contestar en ese foro cuáles son esas etapas en las que la infancia se divide.
Listo. Nuestra cuarta pregunta. La adolescencia y la pubertad son, desplegamos, momentos de la vida en que se desean superar rápidamente, es la primera. Momentos de la vida que se desean superar rápidamente. 2. Momentos de los seres humanos que no leemos. 3. Periodos caracterizados por cambios rápidos y complejos o periodos que empiezan a los 20 años y terminan casados. ¿Cuál sería esa respuesta? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? Recuerden, la adolescencia y la pubertad son periodos o momentos Listo. Y nuestra última pregunta. Las emociones básicas en los seres humanos son. Las emociones básicas en los seres humanos son 1. Miedo, rabia, felicidad y conflictos. 2. Alegría, miedo, tristeza y enojo. 3. Tristeza, enojo, intensidad y rabia. 4. Enojo, dedicación, interés y trabajo. La 1, la 2, la 3 o la 4. ¿Qué creen? 20 segunditos. Listo. Muy bien. Entonces, recuerden, en el foro vamos a estar haciendo la realimentación de las respuestas de ustedes y esperemos que les haya ido muy bien porque es un poco evaluar lo que logramos hacer. Lamentablemente pues no lo pudimos hacer de manera sincrónica, pero yo sé que ustedes van a estar supremamente activos en el foro, entonces recuerden que nos estaremos viendo. Muchísimas gracias por participar y nos vemos en la próxima teleclase. Chao, chao.